damas y caballeros, permítanme el honor de presentarles una de las joyas más incisivas y provocadoras de la literatura finisecular victoriana, La decadencia de la mentira, un diálogo magistral de Oscar Wilde. Imaginen una tarde idílica en una biblioteca de Nottinghamshire, donde Cyril, un hombre de placeres sencillos y admirador de la naturaleza, intenta persuadir a su amigo Vivian de abandonar los libros por la belleza del exterior. Lo que sigue es un debate brillante, una cascada de ingenio y paradojas que desmantela las convenciones artísticas y sociales de la época, defendiendo con fervor la supremacía de la imaginación sobre la realidad. Vivian, el portavoz de la estética wildiana, no pierde un segundo en refutar la invitación de su amigo. Para él, la naturaleza es incómoda, indiferente, desdeñosa y, sobre todo, absolutamente inconclusa. El arte, por el contrario, no nos enseña a amar más la naturaleza, sino que nos revela la falta de plan de la naturaleza, sus curiosas tosquedades, su extraordinaria monotonía. Es un acto de protesta, un intento valeroso de enseñarle a la naturaleza cuál es su sitio. De hecho, si la naturaleza fuese cómoda, la humanidad no habría inventado la arquitectura, y Vivian prefiere infinitamente el confort y la proporción de una casa al aire libre, donde la individualidad se diluye. La naturaleza, insiste, odia la mente del pensamiento, es insano, y la estupidez nacional es, paradójicamente, el gran bastión de la felicidad inglesa. Con esta premisa establecida, Vivian desvela el motivo de su reclusión, está corrigiendo las pruebas de un artículo titulado La decadencia de la mentira, una protesta. Cyril se burla de la ironía, aludiendo a la mentira política, pero Vivian desestima ese tipo de engaño por su falta de imaginación. Los políticos no van más allá de la tergiversación, recurriendo a pruebas, discusiones y argumentos. La verdadera mentira, como arte, es intrépida, irresponsable y no necesita pruebas y se justifica por sí misma. Ni siquiera los abogados, a pesar de su retórica irreal, escapan a lo prosaico al aducir precedentes. Los periódicos, lamenta, son ahora absolutamente de fiar, lo que los hace soporíferos. El objeto de su defensa es la mentira en el arte. Vivian procede a leer fragmentos de su artículo. La causa del carácter curiosamente insustancial de casi toda la literatura de nuestra época, argumenta, es la decadencia de la mentira como arte, ciencia y placer social. Los historiadores antiguos nos ofrecían deliciosas ficciones en forma de hechos o los novelistas modernos, hechos insulsos bajo visa de ficción. El libro, azul informes parlamentarios, se ha convertido en el ideal de método y estilo. El novelista de hoy, en lugar de inventar, se documenta sin vergüenza en museos y bibliotecas, obsesionado con la vida y la experiencia personal, lo que lo sume en una facultad morbosa e insana de decir la verdad. Este culto monstruoso de los hechos ha vuelto estéril al arte y ha despojado al mundo de la belleza. La crítica se extiende a los novelistas contemporáneos. Robert Louis Stevenson, a pesar de su talento, es contaminado por este vicio moderno. La flecha negra es tan inartística que no tiene un solo anacronismo, y el doctor Jekyll y el señor Hyde parece un experimento de Thelancet. Diderot, con su potencial para ser un magnífico mentiroso, se ve obligado a inventar reminiscencias personales como cobarde corroboración. Enrique James malgasta su estilo en motivos mezquinos. Otros como Aycaine, James Payn, William Black, Margaret Oliphant o Marion Crawford son censurados por su afán de realismo, resultando en obras agotadoras o edificantes, que sólo demuestran que ser bueno es ser bueno y ser malo es ser pérfido. Robert Esmere de MRS, un Freward, es una obra maestra del genre ennuyeux, ejemplificando la fascinación inglesa por la literatura de tesis que convierte a Inglaterra en el hogar de las ideas perdidas. La literatura francesa no se libra. Maupassant desnuda a la vida de los pocos harapos que todavía la cubren para mostrarnos la llaga hedionda y la herida purulenta. Zola, en su empeño por la pesadez, comete un puro yerro de principio a fin, y no en lo moral sino en lo artístico. Sus personajes son sórdidos y sus vidas carecen de interés. Daudet, aunque con ingenio, se ha suicidado literariamente al revelar que sus personajes proceden directamente de la realidad, haciéndolos perder toda vitalidad. Las únicas personas de verdad son las que nunca existieron. Paul Bourget, con su roman psychologique, yerra al creer que los individuos pueden ser analizados infinitamente. Lo interesante de la gente es la máscara, no la horrible cosa universal llamada naturaleza humana. Las novelas modernas, en suma, son insoportables. Cyril intercede, mencionando su gusto por algunas de las obras criticadas y preguntando por Balzac y George Meredith,
a quienes Vivian lee sin cesar. Vivian aclara que Meredi, aunque su estilo sea caótico, es un hijo del realismo que no se habla con su padre, afiliándose al romanticismo. Su estilo, por sí solo, mantiene la realidad a una distancia de respeto. En cuanto a Balzac, posee una combinación notable del temperamento artístico con el espíritu científico. La diferencia entre Zola y Balzac es la de realismo sin imaginación y la realidad imaginativa. Balzac creaba la vida, no la copiaba. Sin embargo, Vivian lamenta que Balzac diese demasiado valor a la modernidad de la forma, lo que vulgariza el arte y lo vuelve obsoleto. Las únicas cosas bellas, afirma, son las cosas que no nos conciernen. El arte debe ser indiferente a su tema, no debemos tener preferencias, ni prejuicios, ni partidismos de ninguna clase. El ejemplo de Charles Reade, un artista que malgastó su vida clamando por los abusos de la vida contemporánea, es una tragedia. La modernidad de la forma y la modernidad del asunto son equivocaciones totales y absolutas. Hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de hechos. Vivian refuta categóricamente la panacea del retorno a la vida y la naturaleza. La naturaleza va siempre por detrás de la época y la vida es el disolvente que deshace el arte, el enemigo que devasta su morada. Si por naturaleza se entiende el instinto, la obra resultante será anticuada, trasnochada y desfasada, y si se refiere a los fenómenos exteriores, lo único que se descubrirá en ella será lo que se le lleve. Carece de ideas propias. Wordsworth, por ejemplo, obtuvo sus mejores obras no de la naturaleza, sino de su regreso a la poesía. El arte, según Vivian, atraviesa 3 etapas o comienza con la decoración abstracta, manejando lo irreal e inexistente. Luego, la vida entra en el círculo encantado y el arte la recrea en formas inéditas, inventa, imagina y sueña, manteniendo una barrera impenetrable del estilo bello. La tercera etapa, y la actual decadencia, es cuando la vida se alza con el poder y expulsa al arte al desierto. El teatro inglés es un ejemplo de lo abstracto y mitológico, degeneró hacia un realismo que replica la vulgaridad de la vida, convirtiéndose en obras aburridas que no logran ni la impresión de realidad que persiguen. Shakespeare mismo, con su predominio de la prosa y la importancia excesiva de la caracterización, marcó el principio del fin. La limitación del estilo es la condición de todo arte. El realismo, como método, es un completo fracaso. Esto se aplica también a las artes decorativas. Allí donde ha imperado el orientalismo, con su rechazo declarado de la imitación, hemos tenido obras bellas e imaginativas. Pero cuando se ha vuelto a la vida y la naturaleza, el resultado ha sido vulgar, ordinario y vacío de interés. La historia, lamenta Vivian, también ha caído en la trampa de los hechos. Mientras Heródoto fue el padre de las mentiras con sus deliciosas ficciones, hoy los hechos han invadido el reino del romance, vulgarizando a la humanidad. El apólogo de George Washington y el cerezo, una mentira en sí misma, ha causado más daño moral que ningún otro. Sin embargo, Vivian no es pesimista. Predice que, aburrida por la tediosa y edificante conversación de la gente inteligente que se ciña a la verosimilitud, la sociedad volverá a su líder perdido, el mentiroso cultivado y fascinador. Será el verdadero fundador del trato social, pues su objetivo es encantar, deleitar, dar placer. El arte, escapando de la cárcel del realismo, lo recibirá sabiendo que él posee el secreto de que la verdad es entera y absolutamente cuestión de estilo. La vida misma, cansada de repetirse, intentará reproducir las maravillas de las que él habla. Aquí, Cyril plantea la gran pregunta: ¿no creerás en serio que la vida imita al arte, que de hecho la vida es el espejo y el arte la realidad? Vivian responde afirmativamente. Aunque parezca una paradoja, la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida. Los tipos de belleza inventados por pintores como Rossetti o Burnejones influyen en la vida real. Los griegos ponían estatuas de Hermes o Apolo en el lecho nupcial para que los hijos fuesen tan hermosos como el arte. La vida puede modelarse a sí propia conforme a las líneas y colores del arte. Esta imitación se manifiesta de la manera más evidente y vulgar en los jóvenes que tras leer las aventuras de Jacques Chipara o Dick Turpin imitan sus fechorías. Schopenhauer analizó el pesimismo moderno, pero fue Hamlet quien lo inventó. El nihilista es un producto literario de Turgenev y Dostoyevsky. Robespierre salió de las páginas de Rousseau. El siglo XIX, tal como lo conocemos, es en buena medida un invento de Balzac. Los personajes de ficción inspiran y moldean la realidad. La Becky Sharp de Thackeray fue inventada, pero su arquetipo se materializó en una gobernanta de la vida real. Un amigo de Vivian, apellidado Ide, se vio en una situación que le recordó la novela de Stevenson, asumiendo sin querer el rol del personaje. La propia amiga de Vivian imitó,
consiente e irrefrenablemente la trágica trayectoria de la heroína de una novela por entregas. La vida sostiene el espejo al arte, y o bien reproduce un tipo extraño imaginado por el pintor o escultor, o bien realiza en los hechos lo que fue soñado en la ficción. La energía de la vida es el deseo de expresión, y el arte le ofrece las formas para cumplirla. Vivian va un paso más allá, afirmando que la naturaleza, no menos que la vida, es imitación del arte. Las maravillosas nieblas pardas de Londres, que empañan los faroles y transforman las casas, las debemos a los impresionistas. El extraordinario cambio que se ha producido en el clima de Londres de 10 años acá se debe enteramente a una particular escuela de arte. La naturaleza es nuestra creación, cobra vida en nuestro cerebro. Nada se ve mientras no se ve su belleza. Las nieblas existieron, pero nadie las veía, y por lo tanto nada sabemos de ellas. No existieron hasta que el arte las inventó. La naturaleza, como el canal de la Mancha que a Vivian le gustaría que no pareciera un endimore en gris perla, reproduce los efectos que el arte ya ha creado y sobre los que ya ha avanzado, llegando incluso a saturar al público, como con las puestas de sol, que están totalmente trasnochadas porque eran de cuando Turner era el último grito del arte. Finalmente, Vivian niega que el arte exprese el carácter de su época. El arte jamás expresa otra cosa que su propio ser. Se desenvuelve únicamente sobre sus propias trazas, lejos de ser la creación de su tiempo. Suele estar en directa oposición a él. El arte más abstracto e ideal es el que mejor revela el temperamento de una época. Los artistas medievales no retrataban la realidad, sino un determinado estilo. El Japón, tal como lo conocemos en el arte, es una creación consciente y deliberada de determinados artistas. Si queremos ver un efecto japonés, no debemos ir a Tokio, sino empaparnos de la obra de ciertos artistas japoneses y luego, con su espíritu asimilado, salir a pasear por el parque. Lo mismo ocurría con los griegos. El arte griego no mostraba la realidad de sus habitantes, sino una versión idealizada. Los retratos modernos, al ser demasiado parecidos a sus modelos, dentro de 100 años nadie creerá en ellos. Los únicos retratos creíbles son los que tienen muy poco del modelo y mucho del artista. Vivian resume las doctrinas de su nueva estética. 1. El arte jamás expresa otra cosa que su propio ser. Tiene una vida independiente y se desenvuelve sobre sus propias trazas, a menudo en oposición a su época. Las eras son las que lo simbolizan. 2. Todo arte malo proviene de volver a la vida y a la naturaleza y erigirlas en ideales. El realismo es un fracaso. La modernidad de forma y asunto deben evitarse. Las únicas cosas bellas son las que no nos conciernen. 3. La vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida. Se debe al instinto imitativo de la vida y a su deseo de hallar expresión, ofreciendo el arte las formas para ello. 4. La naturaleza externa también imita al arte. Los únicos efectos que nos muestra son los que ya hemos visto a través de la poesía o la pintura. La revelación final es que la mentira, contar cosas bellas y falsas, es el objetivo propio del arte. Para que esta visión se cumpla, debemos cultivar el arte perdido de la mentira, educando al público y fomentando la invención por encima de la mera reproducción. Sólo entonces los hechos se considerarán deshonrosos, la verdad se dolerá de sus cadenas y el romance, con su ánimo de asombro, volverá a la tierra. Veremos dragones, fénix y criaturas míticas, cosas que son bonitas y no ocurren nunca, de cosas que no son y deberían ser. Con el debate concluido, Cyril y Vivian deciden ir a la terraza. La naturaleza, a la hora del crepúsculo, se transforma en un efecto prodigiosamente sugestivo, no carente de hermosura, aunque quizá su principal aplicación sea ilustrar citas de los poetas. Así, con una última paradoja, Wilde nos deja reflexionando sobre la naturaleza del arte, la realidad y la infinita capacidad de la imaginación.